Muchísimas gracias, Eric. Eh, Buenos días, buenas tardes aquí en Barcelona, desde donde les hablo. Siempre es un placer visitar su Costa Rica, aunque sea de manera virtual, y agradecer sobre todo a los organizadores de las jornadas. Espero que estén disfrutando por la invitación, ¿no? Para participar hoy aquí con esta charla que va a ser un poco diferente a las que vieron ayer y las que verán al resto del día, porque va a hablar más de metodologías en la estandarización y buenas prácticas en la gobernanza de los datos que en los puros análisis. Como comentaba el profesor Morales, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, llevo más de 20 años trabajando en bioinformática, y aunque ya el día a día de los análisis no me dedico tanto, en el Bioinformatics Center de Barcelona lo que estamos intentando abrir son buenas prácticas e infraestructuras para la ciencia abierta, apostando por los datos abiertos y el software libre. Por ahí tienen mis contactos para que cualquier duda que les surja después de esta charla, cualquier pregunta me la puedan hacer. El Barcelona Supercomputing Center es una de las infraestructuras europeas de investigación, es una infraestructura pública. En breve, el mes próximo, pondremos en funcionamiento Mare Nostrum 5, que va a ser Mare Nostrum 5, va a ser el mayor supercomputador en Europa, que está abierto para que los investigadores de Europa y del resto del mundo puedan analizar datos. Ahora mismo entendemos que toda ciencia es una ciencia de datos, y que la necesidad de este tipo de recursos pues, es tan importante como la de otros tipos de recursos de investigación. Ahora mismo, si nos planteamos la ciencia o la forma en la que hacemos ciencia, la mayoría de los proyectos que se han presentado en estas jornadas, en general partimos de una hipótesis, generamos unos datos, hacemos un experimento para generar esos datos. Esta fase de generación de datos normalmente supone más del 80% del trabajo de un investigador, ¿vale? Entonces es una parte fundamental del trabajo científico. Analizamos esos datos con algún tipo de programa, sea un programa existente, o sea software que desarrollamos nosotros como parte del proyecto, y obtenemos unos resultados. Con un poco de suerte, esos resultados serán satisfactorios y podremos hacer una publicación con los resultados del proyecto. Lo que sucede es que normalmente en los artículos científicos, de alguna manera, pasamos de la hipótesis a los resultados, y normalmente por ahí escondidos en la sección de métodos, el software y los datos pasan a ser como ciudadanos de segundo orden de, del proceso científico. Tanto es así que se ha convertido casi en un meme en el ámbito científico, ¿no? ¿Dónde guardan los científicos los datos, ¿no? Los nombres que le ponemos a los datos, punto uno, punto final, final de verdad, lo guardamos en un USB que acaba perdido en algún cajón, y lo mismo con el software. Desarrollamos software, se hace el análisis, y el software también pasa a quedarse perdido en algún repositorio y sin mucho mantenimiento. Un poco la ciencia, si queremos que sea de verdad ciencia, debe ser reproducible. Apostamos por que sea reproducible, de manera que con el mismo software y los mismos datos podamos obtener los mismos resultados, pero que si utilizamos los mismos datos con un software parecido, pues podamos replicar el experimento, ¿no? Entonces la ciencia debe ser reproducible, replicable y generalizable, ¿vale? Para que podamos seguir avanzando en ese conocimiento. Entonces es lo que llamamos ciencia abierta, y es un poco a lo que nos dedicamos en el Barcelona Supercomputing Center. Muchas veces sí que compartimos los datos, ¿no? Acaba el artículo y como datos suplementarios, en la web del investigador aparecen datos que, si no están perfectamente anotados, realmente pasan a ser reuseless data, ¿no? Son datos que no se pueden reutilizar, ¿vale? Si no tenemos nombres, si no tenemos unidades, si no tenemos una codificación adecuada, unos vocabularios controlados, estos datos pasan a ser inútiles para que otros investigadores puedan continuar con nuestro trabajo, ¿vale?
Entonces, para eso surge en la comunidad científica el concepto de FAIR, ¿vale? FAIR es un acrónimo que corresponde a las palabras findable, fácil de encontrar en español. Para que sean los datos fáciles de encontrar, necesitamos utilizar identificadores únicos y metadatos que se puedan utilizar en las búsquedas para encontrar esos datos. Los datos tienen que ser accesibles, ¿vale? Tienen que estar expuestos de manera libre y disponibles para la investigación. Luego veremos que con todas las garantías de seguridad y de privacidad, estamos hablando en muchos casos de datos clínicos que merecen, y la ley así protege la mayor cuidado por parte de los investigadores y de los profesionales médicos. Tienen que ser interoperables, es decir, necesitamos utilizar formatos libres y estándar para que podamos utilizar diferentes aplicaciones y poder manejar esos datos, y tienen que ser reutilizables. Es decir, tenemos que tener los metadatos, es decir, los datos tienen que estar escritos también utilizando estándares, y tenemos que tener claramente definidas las licencias de uso y las formas de acceso a esos datos. Esto es lo que define los datos FAIR. Entonces, mucha parte de nuestro trabajo hablamos de ferificar los datos, un verbo un poco complicado, ¿vale? ¿Eso en qué se traduce? ¿En qué se traduce? Nosotros lo traducimos en estos 4 aspectos. Los datos deben registrarse en repositorios públicos e indexados, de manera que podamos, igual que queremos publicar nuestros resultados en revistas de impacto indexadas, nuestros datos también deben estar en repositorios públicos indexados. Tienen que tener, como decía, identificadores únicos, tanto para los conjuntos de datos que hemos utilizado, como para las muestras que hemos utilizado en el experimento, los pacientes a los que corresponden esas muestras, etc. ¿Vale? Todo lo que tenga que ver con identificadores, de manera que igual que tenemos una URL para acceder a cualquier página web, tengamos un DOI para un artículo científico, tengamos una URL para los datos. El siguiente ámbito de trabajo es el de acceso. Necesitamos estándares tanto en la comunicación y el intercambio de esos datos, manteniendo siempre, como os decía, la autenticación, es decir, tenemos que presentarnos como el investigador, utilizando también identificadores abiertos, y en muchos casos solicitar el acceso a esos datos. Es decir, los datos no tienen por qué ser abiertos a todo el mundo, sino que, pero sí que tiene que haber mecanismos para la solicitud de acceso y la concesión de ese acceso. Y por último, los metadatos, es decir, todo lo que tiene que ver la información para que esos datos puedan ser utilizados. Los vocabularios que se utilizan, todo el linaje de esos datos, es decir, cómo fueron generados, con qué protocolos, cómo fueron analizados, etc. ¿Vale? Eso es un poco los diferentes aspectos, y para cada uno de estos aspectos lo que estamos haciendo es desarrollar buenas prácticas y herramientas que permitan a los investigadores cumplir con estas reglas. ¿Vale? En el ámbito de los identificadores, por ejemplo, tenemos identificadores para cada uno de esos elementos que les comentaba anteriormente. Tenemos identificadores desde para las muestras físicas, para las organizaciones, para nuestros trabajos, pósters, artículos, white papers, tesis, etcétera. Todas van a tener un DOI. Para las personas, por ejemplo, ORCID para la identificación. Para las secuencias, ¿no? Muchos de los trabajos que se están presentando tienen que ver con análisis genómico, las tenemos ENA. ¿Vale? Para cada elemento del proceso podemos generar identificadores públicos, que son los que utilizaremos en el depósito cuando depositemos nuestros datos. ¿Vale? En cuanto a los registros, a las bases de datos, existe un repositorio que se llama FAIRsharing, una web pública, en la que podemos encontrar para cada tipología de datos cuál sería la base de datos más recomendable para su depósito. ¿Vale? Entonces, la propio repositorio FAIRsharing
sigue los principios FAIR, de manera que es un repositorio abierto y que se pueden interconectar todas las bases de datos que recoge, ¿vale? En cuanto a los metadatos, el propio repositorio recomienda también para cada tipología de datos cuáles son los vocabularios, las terminologías, las buenas prácticas que debemos seguir para depositar esos datos, ¿vale? Entonces, es una guía básica que hay que seguir a la hora de, en esa fase final de nuestro trabajo como investigadores, para hacer esa publicación, ¿vale? ¿Cómo se están aplicando estos principios o cómo los aplicamos a nivel europeo como guía que les pueda servir para sus propias iniciativas? Existe una iniciativa a nivel europeo, pues tenemos la complejidad de ser 27 países, múltiples lenguas, múltiples sistemas de salud, múltiples legislaciones, pero sin embargo hay una decisión política y social por desarrollar una medicina de precisión, y traer todas las ventajas de la medicina de precisión, de la medicina personalizada basada en la genómica, a la práctica clínica y buscar la interoperabilidad en todos los sistemas de clínicos europeos, ¿vale? Entonces, para esto lo que se han puesto en marcha diferentes proyectos, ¿vale? Proyectos a nivel de investigación a nivel europeo. Entonces, aquí detallo los más interesantes desde el punto de vista de lo que nos ocupa, ¿no? De la bioinformática clínica. De estos proyectos pueden buscar información en la web y todos los entregables, documentación asociada a los proyectos, yo creo que es de mucha utilidad. Uno del que hablaremos más adelante es la EDEN, que es la Red Europea de Evidencia Clínica, una red que intenta estandarizar las historias clínicas a nivel europeo, de manera que se puedan hacer estudios federados. Es decir, proponer un ensayo clínico, normalmente estudios observacionales retrospectivos, y poder acceder a todos los datos a nivel europeo. Es decir, no trabajar solo los datos de una institución, sino poder hacerlo a nivel europeo. En ese mismo ámbito clínico está el proyecto UCAIN, que lo que trata de hacer es la mayor base de datos de imágenes de cáncer para uso de investigación. Imágenes que estarán anotadas para poder trabajar en esta era, ¿no?, de la inteligencia artificial, poder desarrollar modelos predictivos de detección de diagnóstico, ¿vale? Desde el ámbito más genómico, la iniciativa One Million Genomes, lo que ha puesto en marcha los sistemas para secuenciar más de 1 millón de genomas a nivel europeo. Esa iniciativa terminó y se puso en marcha la Beyond One Million Genomes, es decir, más allá de esa secuenciación, para seguir secuenciando y además poder explotar toda esa información. Para esa explotación tenemos dos iniciativas, una a nivel europeo, la European Genomic Data Infrastructure, la que alguna de las herramientas que les comentaré ahora parten de esa iniciativa, y la traslación de esa iniciativa al ámbito nacional en España es Impact Data, ¿vale? Es desarrollar herramientas e infraestructura para analizar toda la información generada en esos proyectos de secuenciación masiva, ¿vale? Siempre en el ámbito de la salud. En el ámbito clínico, todos conocen, uno de los problemas que tenemos, no solo el volumen, sino la heterogeneidad de los datos, ¿vale? Tenemos datos estructurados en las historias clínicas, pero tenemos mucho dato no estructurado. Tenemos texto, tenemos imágenes, tenemos genomas, etc. Todo ese dato no estructurado es un poco el reto que tenemos para estandarizar. Aquí es donde esa primera iniciativa de las que les comentaba, la red EDEN, ha ido desarrollando un modelo común de datos, el OMOP CDM, que lo que permite es, independientemente de cuál sea el tipo de sistema que hay en cada hospital o en cada centro de investigación, el poder mapear esos datos a un estándar común, ¿vale? Y a través de una red, tenemos una red europea que ha financiado, un proyecto europeo que ha financiado esta transformación de datos. Ahora hay más de 400 instituciones que tienen los datos mapeados a este estándar común.
La generación de herramientas libres, de software libre para el análisis y la explotación de estos datos, generación de cohortes, predicciones, estimaciones, cálculos de incidencia, etcétera, y toda una comunidad internacional que desarrolla esos estándares y esas buenas prácticas. ¿Vale? El modelo común, el modelo común OMOP, lo que define son una serie de tablas, es decir, cuál es la estructura sintáctica de la información clínica, de manera que tenemos, está basado en la persona, en el individuo. El individuo tiene encuentros, visit occurrences, tiene encuentros con los proveedores clínicos y en esos encuentros suceden eventos que pueden ser diagnósticos, que pueden ser administración de un medicamento, una prueba clínica, la redacción de un informe, etcétera, ¿vale? Es decir, junto con esta sintaxis que está definida en esta página web, que les pasarán las slides para que tengan toda la información y puedan consultarla a posteriori, tenemos también los vocabularios, es decir, la parte semántica de la práctica clínica, ¿vale? Entonces, también en esta página web se pueden ver todos los vocabularios que se utilizan en general en la práctica clínica y toda la relación, toda la ontología, toda la jerarquía y relaciones entre esos diccionarios, de manera que si queremos buscar información, por ejemplo, sobre cáncer, podamos hacer las búsquedas a lo largo de todos los conceptos que se pueden utilizar o que se pueden haber utilizado en un hospital. ¿Vale? Y por último, una vez que tenemos los datos de nuestra institución, nuestros datos clínicos mapeados a este estándar, lo que tenemos es una colección de herramientas, casi todas basadas en el lenguaje R, ¿vale? Que nos permiten explotar esos datos. La ventaja es que como todos los hospitales, todas las instituciones tienen sus datos mapeados al mismo estándar, podemos desarrollar nuestro código de análisis y lanzar el mismo código en todos los centros y agregar los resultados, recopilar los resultados agregados de nuestro análisis y agregarlos. Esto que se conoce como análisis federado es un poco una de las claves de todo el trabajo que se está haciendo a nivel europeo, que el análisis se ejecute en la propia institución, de manera que los datos nunca tengan que salir de la propia institución, preservando así y cumpliendo así todas las legislaciones. ¿Vale? Esto en el ámbito clínico. ¿Qué pasa en el ámbito genómico? Un poco lo mismo. Aquí lo que estamos trabajando es en el desarrollo de flujos de trabajo estandarizados para el análisis de las secuencias, ¿vale? Independientemente de cuál sea el tipo de dato o el tipo de análisis genómico que queramos realizar, un análisis de genoma completo, un análisis de exoma, un análisis de farmacogenómica, un análisis de secuenciación de RNA-seq de célula individual, lo que hacemos es hemos creado un repositorio con todas las tools que se van publicando. De hecho, escaneamos GitHub, PubMed, etcétera, para encontrar todas las tools. Entonces tenemos BioTools, es el repositorio donde todas esas herramientas quedan registradas de una manera fair, con metadatos para saber esta herramienta se puede utilizar para realizar este tipo de análisis, pero no solo eso, sino que esas herramientas las ponemos en contenedores, es decir, un contenedor es una forma de empaquetar una herramienta con su configuración, incluso las herramientas adicionales o las dependencias que tiene esa herramienta, y normalmente un análisis complejo requiere un workflow, ¿no? Un flujo de trabajo. Entonces, esa conexión de herramientas también se pueden definir en formatos estándar, como el CWL o Nextflow, etcétera. Lo que hacemos es publicar también todos esos workflows en Workflow Hub, ¿vale? Entonces tenemos 3 repositorios para publicar el software. Antes hablábamos de los datos, ahora hablamos del software. También contamos con otra herramienta, me voy a pasar un poco. BioTools sería el repositorio donde
se publican todas las herramientas que están, no solo la aplicación, el ámbito de aplicación, sino el tipo de tecnología que soporta, el enlace al código fuente, etcétera, la licencia, ¿vale? Tenemos otra herramienta que es Open Events, que lo que nos permite es hacer benchmarking, es decir, tenemos multitud de variant coders, tenemos multitud de software para alinear secuencias, ¿vale? ¿Cuáles son los mejores? Creamos desde Open Events, lo que hacemos es crear comunidades de benchmarking para los diferentes tipos de aplicaciones, de manera que en cada momento podamos saber cuáles son las que están dando los mejores resultados, ¿no? Cuál es el estado del arte para esa tecnología, ¿vale? Luego tenemos esta idea de, vale, una herramienta no funciona sola, sino que tiene una configuración, tiene unas dependencias. Entonces creamos estos contenedores y creamos también los workflows, definimos los workflows. Los creamos, los crea la comunidad. Entonces nosotros lo que ofrecemos es una herramienta en la que se puede publicar estos workflows, ¿vale? Además, en este caso sí que como BSC, lo que proporcionamos son lo que se llaman los Trusted Research Environments. Es decir, un Trusted Research Environment es un lugar en el que si las herramientas que se han utilizado, los workflows que se han empleado, siguen los estándares FAIR, es decir, son seguros, los podemos ejecutar de manera segura en un entorno como puede ser nuestro U5, ¿no? nuestro supercomputador. Uno de esos entornos seguros es el European Genome Phenome Archive. El European Genome Phenome Archive es realmente el lugar o una de las bases de datos de referencia para depositar todo lo que sean estudios en los que haya información genómica. Una iniciativa del European Bioinformatics Institute en Cambridge, en Princeton, ¿vale? Los datos físicamente se encuentran aquí en el BSC. Entonces, es, por ejemplo, este es un estudio en el que yo estoy trabajando, en el que tenemos desde la información demográfica, la información clínica, las secuencias, los FASTQ, los BAM, los VCF, es decir, todos los archivos referidos a ese estudio. Y además, una vez que un investigador solicita acceso a esos datos y se le conceden acceso, se pueden realizar los análisis sin necesidad de que los datos sean transferidos, ¿vale? Sino que los análisis se ejecutarían en un Trust Research Environment, en un entorno como el Barcelona Supercomputing Center, ¿no? Esas es un poco esas dos ideas básicas hacia las que estamos tendiendo, ¿no? La federación de datos, ¿vale? Los datos se analizan en la propia institución o los datos se analizan en infraestructuras como el Barcelona Supercomputing Center. Pero para ello necesitamos, por un lado, esa estandarización de los datos como una publicación estandarizada de las herramientas software que utilizamos en nuestros análisis, ¿vale? Por ejemplo, un poco el flujo de trabajo de EGA, todos los datos que se depositan están cifrados, ¿vale? Con el certificado digital del usuario, y solo una vez que, después de una solicitud de acceso, el acceso ha sido garantizado por el propietario de los datos, es cuando se puede con su propio certificado digital, el solicitante de los datos tiene acceso a los mismos, de manera que siempre los datos están perfectamente seguros y cumpliendo todas las regulaciones que hay, ¿vale? Los datos están en EGA, pero ¿cómo sé cómo puedo encontrar, ¿no? Los datos que a mí me interesan, datos que yo necesito para mi investigación, ¿no? Esa idea del descubrimiento, ¿no? La necesidad del descubrimiento de los datos dio origen a otra tecnología muy asociada con EGA, que es el beacon, ¿no? Son los faros. Entonces, el beacon en un primer momento era una forma estandarizada, una API, de poder solicitar información, ¿vale? A un repositorio de datos genómicos. ¿Hay algún investigador que haya visto esta mutación en esta posición? Porque yo la he visto en mi investigación, quiero saber si puede ser un error, si es algo significativo o no. La respuesta inicial era sí o no, era simplemente descubrimiento. Sí, yo he encontrado esa misma mutación.
era una forma de encontrar datos sin tener que transferir los mismos. Esta idea fue popular, entonces la versión 2 de la tecnología Beacon lo que permite es la creación de una Beacon Network, es decir, de hacer la pregunta a bases de datos, a más de un repositorio de datos, y contestar no solo con un sí o un no, sino también contestar con el número de casos que cumplen esa condición o los detalles de los individuos que cumplen esa condición. Y además no se pueden hacer solo consultas desde el punto de vista genómico de la secuencia, sino que podemos también asociar. ¿Alguien ha visto esta mutación asociada a este fenotipo? De manera que, por ejemplo, en investigaciones de enfermedades raras, etcétera, se convierte en una herramienta muy potente, ¿vale? Entonces, de alguna manera, esa idea de federación, añadimos una capa de descubrimiento. Entonces, tanto para los datos clínicos como para los datos genómicos, añadimos los beacon. Tenemos un componente al que denominamos Beacon Network, que lo que hace es recibir la solicitud y de manera, de nuevo, federada, propagar esas consultas a todos los beacons de la red y recibir las respuestas, ¿vale? Entonces, tenemos una interfaz. No se hace, normalmente Beacon es una API, es decir, es algo programático que devuelve archivos en formato JSON, pero tiene también un portal en el que podemos hacer las búsquedas y recibir la respuesta de todas las entidades de la red. O incluso se pueden hacer instalaciones locales para una red, para un proyecto concreto en el que estén solo los datos accesibles a los miembros de esa institución o de ese consorcio, ¿vale? Entonces aquí les dejo un poco cuáles son las herramientas de instalación de todo este entorno y algunas URLs para que puedan probarlo, porque yo creo que puede ser interesante, ¿no? para sus investigaciones, ¿vale? Para ir terminando todo esto, estamos hablando de eso, tenemos un montón de repositorios, generación de identificadores, depósito de los datasets, generación de workflows, ¿vale? ¿Cómo me organizo yo toda esta información, ¿no? Entonces, para que podamos abordar un proyecto de manera estándar, de manera fácil, hemos desarrollado también una serie de herramientas que permiten documentar y gestionar todo el ciclo de vida de los datos de un proyecto de investigación, ¿vale? Entonces, tenemos el RDM Kit, es el Research Data Management Kit, como el kit de gestión de datos de investigación, donde para un proyecto guía en todos estos pasos que les he ido contando, ¿vale? Tenemos otro material, el Fair Cookbook, que es decir, es un libro de recetas, más está gestionado en recetas, de cómo seguir esos principios FAIR. Es decir, yo tengo un dataset, ¿qué debo hacer? Tengo un software, ¿qué debo hacer? Tengo un workflow, ¿qué debo hacer? ¿Vale? Entonces, en función de recetas muy sencillas, podemos cumplir con estos principios. Y por último, siempre es bueno, por ejemplo, en nuestro caso, en la mayoría de proyectos en todos los proyectos que conllevan el manejo de datos clínicos, tenemos que desarrollar un documento que es el plan de gestión de datos, ¿vale? Con análisis de riesgos, etcétera. Entonces también tenemos una herramienta que en un formato de checklist nos permite generar ese documento, que es un poco luego la Biblia del proyecto de investigación, ¿vale? De manera que, por ir acabando, alguna idea clave de todo lo que les he estado contando. En mi opinión, espero que podamos debatirla ahora en el turno de preguntas, toda ciencia es ciencia de datos, y desde luego las ciencias biomédicas lo son desde hace ya bastante tiempo. Tenemos que considerar que tanto los datos como el software son resultados científicos de primer orden, igual que son las publicaciones científicas. La idea de que compartir nos beneficia, no solo porque nos da visibilidad y nos hace también que nuestra investigación tenga más impacto, sino también la ciencia es algo común, ¿vale? Entonces es preocuparnos también por los demás. Esta idea de que hay que ser fair, hay que seguir
los principios FAIR y que todo este desarrollo, desde luego, no es solo trabajo ni mío ni del Barcelona Convenience Center, sino que hay toda una comunidad trabajando por la ciencia abierta en este ámbito de la bioinformática clínica. Entonces les animo a formar parte de esa comunidad y compartir todos los aprendizajes comunes que vayan consiguiendo. Y sin más, esto es todo lo que les quería contar. Muchísimas gracias por su atención y de nuevo por la invitación. Y cualquier pregunta que tengan, encantado de contestarles.